abogado constitucionalista, y con él vamos a analizar las últimas medidas económicas de los proyectos de ley urgente y la sanción a la señora vicepresidenta. No sé si vamos a abordar los temas, tendremos tiempo. Abogado, primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Le dejo en sus palabras iniciales. Buenas noches a todas y todos los que nos siguen a través de Radio Espacio 104.7 FM en Bolívar. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, abogado. La pregunta de cajón es, ¿qué tanto tiene que ver el título de la ley que propuso Noboa? Porque dice que es una ley para el alivio financiero. ¿Es verdad? ¿Qué tanto tiene de verdad el nombre y qué tanto se compadece con lo que tiene escrito el texto de la ley? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una primera clarificación porque el presidente de la República acaba de incumplir el 140 de la Constitución al establecer o al enviar dos proyectos económicos urgentes a la vez. Sustentaría o diría que es porque hay una declaratoria del estado de excepción, pero no nos olvidemos que el estado de excepción está únicamente en determinadas provincias, por lo tanto no cabría este argumento de que existe un estado de excepción. Entonces, primero, incumple el 140 de la Constitución, porque envía dos proyectos urgentes. Uno de esos dos proyectos urgentes en materia económica es de alivio financiero, y yo diría alivio financiero ¿para quién? Alivio financiero, evidentemente, para los grandes grupos económicos, mientras la mayor parte de los ecuatorianos, en el otro proyecto económico urgente que habla para la prevención del lavado de activos, vamos a ver que más bien lo que hace es clavar de más tributos, de más impuestos a los ecuatorianos. En el primero, ¿qué es lo que establece? En primer lugar, que no se tomen en cuenta o que se dejen de cobrar las coactivas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué implica esto? Que aquellos procesos, aquellos empleadores que no han cumplido con sus obligaciones, se los va a dejar de cobrar en los meses de noviembre y diciembre. Según el propio proyecto de ley, eso significa 2.000 millones de dólares menos a las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En segundo lugar, se dice que si es que incumplen y no pagan los que venían normalmente pagando los empleadores, tampoco se les exige o se les inicie procesos de coactivas. ¿Qué significa? Un rubro adicional que deja de pagar el Instituto Ecuatoriano, que deja de percibir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, digamos, ¿a quién corresponde esto? A los grandes grupos económicos. Y digamos, ¿por qué? Porque son quizás quienes más se benefician de esta recaudación de 2.000 millones de dólares. ¿Qué se pone en riesgo en esto? Básicamente el sistema de jubilación, el pago de pensiones jubilares. No nos olvidemos que tenemos un sistema solidario. ¿Qué significa el sistema solidario? Yo, que soy aportante, mi dinero sirve para financiar la jubilación. Si los empleadores dejan de percibir esta remuneración, dejan de pagar estos rubros de los empleadores, evidentemente podríamos tener problemas en las pensiones jubilares, en los pagos administrativos y dotación de insumos en los hospitales y centros de salud, e incluso lo que el mismo Ejecutivo está poniendo, el tema de que las personas o los ciudadanos que hayan perdido sus trabajos puedan acceder al seguro de desempleo. El seguro de desempleo se cubre precisamente con las aportaciones de los empleadores a la seguridad social. Entonces, finalmente ahí tenemos un primer proyecto de ley que beneficia a un grupo minoritario que va a generar 2.000 millones de dólares menos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no tenemos todavía un cálculo actuarial de cuánto significaría si los empleadores dejan de pagar entre noviembre y diciembre. Entonces, esta ley, no me estoy escuchando bien de repente. Entonces, esta ley, abogado, debería decir proyecto de ley para el alivio financiero de los empresarios. Es lo que faltaría El- en el título. y cuando hablamos de los empresarios, hablamos de un grupo minúsculo, Así porque es. vamos a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la economía popular y solidaria. Vamos a la persona que tiene un estudio jurídico y tiene que contratar un asistente, una secretaria. Es decir, frente a ellos finalmente no llega el alivio, sino a los grandes grupos económicos. Y es ahí donde nos preguntamos por qué en esta ley urgente económica no se plantea, por ejemplo, el tema de exigir el pago de los cerca de 7.300 millones de dólares a los grupos económicos. ¿Por qué no se establece en este proyecto, por qué no se establece en este proyecto de ley la posibilidad de garantizar, por último,
que quienes accedan, las empresas que accedan, garanticen pues la estabilidad laboral de los trabajadores a través del despido ineficaz. ¿Por qué no se establece la posibilidad del cobro también de estos 2.000 millones de dólares? Y sobre todo un tema importante, el tema del cumplimiento de la deuda social que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esos son temas que deberían pensarse. Si hablamos de alivio financiero, ¿por qué no se pone también una condonación o una moratoria, un no pago, por ejemplo, a lo que significa con las deudas con las tarjetas de crédito, los préstamos de segundo piso hasta 10.000 dólares que son de carácter comercial con el sistema financiero? Ese tipo de cosas que deberían ser pensadas para sostener precisamente a la mayor parte de los ecuatorianos no se encuentra en la ley. Bastante complicado y bueno, y esta es una práctica normal, pero ahora si como usted dijo al inicio de la entrevista, esto es ilegal, no se pega o no está pegado a los temas constitucionales porque no podría poner o presentar a la Asamblea dos leyes económicas urgentes. ¿Qué o cómo debería actuar la Asamblea en este tema en específico? En este momento, el Consejo de Administración Legislativa debe analizar precisamente si cumple con los requisitos del artículo 140 de la Constitución, pero adicionalmente a esto, mire lo que sale, es decir, el anuncio del presidente de la República va con una advertencia y dice finalmente, ahora vamos a ver quiénes del Consejo de Administración Legislativa votan a favor o en contra de la lucha contra el crimen organizado, del alivio económico. Es decir, no, es decir, esa prepotencia por parte del gobierno central también es lo que preocupa, porque finalmente les hace una advertencia al Consejo de Administración Legislativa, lo que violenta incluso la no injerencia en otras funciones del Estado. Es decir, mire cómo estamos en esta situación, cortes de energía de 12 a 14 horas, proyectos de urgencia económica que le clava más impuestos que salvaguarda los intereses de las élites económicas. Ya analizaremos y veremos de este famoso impuesto a los vehículos que también le afecta precisamente a la mayoría de las y los ecuatorianos. Y de las soluciones para la crisis energética, de las soluciones para la inseguridad, de las soluciones para la reactivación económica, no tenemos nada. Yo me pregunto ahora, ¿dónde está o a dónde se destinó la recaudación del 15% del impuesto al valor agregado que se aprobó dentro de la Asamblea Nacional? Es decir, seguimos pagando la carga tributaria y asumiendo los costos de la crisis y no hay transparencia de hacia dónde se destina ese dinero. Muy probablemente al pago de la deuda externa y habrá que ver quiénes son los tenedores de la deuda externa, que mucho me temo serán los mismos grupos económicos que no le pagan al Estado. Ahora, se conoce la intención primogénea de esta normativa. ¿Tiene fines recaudatorios adicionalmente? Vea, en el primer tema son temas de alivio económico. En el segundo, que habla sobre el tema de la erradicación de lavado de activos. Primero establece una carga tributaria a las transferencias de los vehículos usados, a todos los vehículos usados, precisamente con aproximadamente el 10%. Y respecto de ello, ¿qué le puedo decir? Si es que tendríamos nosotros en realidad que revisar este problema de lavado de activos, debería primero establecerse los carros de alta gama que salen directamente de las concesionarias y que son de hecho los que mayor posibilidades de lavado de activos pueden tener. Sin embargo, ¿a quiénes nos clavan? A los ecuatorianos. Yo tengo un dato que sacó el Universo. La carga tributaria de un vehículo usado llega aproximadamente al 114,8% y a esto se suma el 10% adicional. ¿Y quiénes pagamos? Los ecuatorianos, que son los que tenemos vehículos como herramientas de trabajo. Hablamos de taxistas, transporte público, hablamos de los ciudadanos, de usted y de yo, que tenemos como un mecanismo para movilizarnos. Y sin embargo, ahora presentó un alcance a este proyecto de ley y lo que antes venía en una tabla en ley, que es una segunda ilegalidad, quiere dejarlo para que el presidente pueda establecer el porcentaje por reglamento. Como hizo Pretende con el 15%, ¿no? como hizo con el 15%. Y mire, adicionalmente a eso, plantea un impuesto a las sociedades deportivas anónimas. Las sociedades deportivas anónimas no existen, porque todos los clubes deportivos, por ley, son fundaciones sin fines de lucro. Y para trasladarse de una sociedad sin fin de lucro a una sociedad deportiva anónima, ¿sabe cuántos años tienen que pasar? 3 años. Por tanto, la recaudación inmediata va a ser cero.
Y ahí le preguntamos al presidente de la República por qué, por ejemplo, insiste en este tema de las sociedades deportivas, que ya fue presentado y fue devuelto por la Asamblea Nacional, porque el propio Ministerio de Finanzas le dijo que no tiene recaudación inmediata. Entonces yo diría, ¿cómo prevenimos el lavado de activos clavándole más impuestos a la clase media? ¿Cómo prevenimos el lavado de activos cuando ponemos tributaciones cero a sociedades deportivas que no tienen en la actualidad y que ponen en riesgo incluso a los deportistas? La Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, los jueces han dicho que todos los contratos deportivos deben ser contratos laborales para que tengan afiliación a la seguridad social, que es una manera de transparentar. Y ahora lo quiere convertir en que los deportistas tengan contratos de servicios profesionales. Ahora, Alternativas para el lavado de activos existe. Por ejemplo, subir el impuesto a la salida de divisas, que es a través de donde se blanquea el dinero, mejorar la eficiencia de la UAFE, ¿no es cierto? Mejorar también y obligar al sistema financiero, a los bancos, el reporte obligatorio de aquellas actividades que resultan, entre comillas, dudosas, para que la UAFE pueda realizar su trabajo en la prevención del lavado de activos. Ese tipo de cosas que deberíamos discutir en un tema serio no se encuentran dentro del proyecto de ley y más bien lo que apunta es a tratar de, insisto, incrementar los impuestos a la clase media y a las clases populares y privilegiar a las élites económicas. estas dos leyes se podría decir, abogado, la una tiene la intencionalidad de perdonar las deudas a los morosos empresarios grandes. La segunda es ese hueco fiscal, ese hueco de dinero que queda ahí porque deja de cobrar 2.000 millones aproximadamente el Estado. Tiene que pagarse con el dinero que va por esta o segunda ley, que es la de prevención del lavado del narcotráfico. Correcto, pero además digamos que los mecanismos, nadie se opone a un tema de la lucha contra el lavado de activos. De hecho, me parece que es una herramienta adecuada para el combate al crimen organizado. Sin embargo, lo que decimos es esperaríamos que las medidas estén enfocadas a este fin y no a cargarle de impuestos una vez más a los ecuatorianos que están asumiendo la carga de la crisis económica. Hemos pasado de la ducha eléctrica, ¿no es cierto?, a tener un calefón y a utilizar gas. Hemos pasado de tener que pagar, aparte de pagar la planilla eléctrica, que es alta a pesar de que no lo consumimos, a tener que ver cómo tener generadores o a tener que comprar velas con 12, 14 horas de crisis eléctrica. En este momento, el aparato productivo está estancado con los anuncios en esta semana, incluso de 2 días seguidos de 24 horas en las áreas industriales de cortes de energía. Si a eso le sumamos que los pequeños negocios, los pequeños comerciantes no tienen más allá que 2 o 3 horas para sus negocios, se está dañando la comida, los electrodomésticos no pueden utilizarse, las tiendas están ya desabastecidas precisamente, entonces vemos un estancamiento económico provocado por esta crisis que no se resuelven a través de los dos proyectos de ley. Bastante complicado lo que está pasando en el país. Ahora, ¿tendrá los votos del presidente? ¿Cree usted que en el caso de que, como en este país, se ve de todo, cosas increíbles, como lo que acaba de pasar el día de hoy, en la mañana, que tenemos una vicepresidenta encargada, y tantas barbaridades que hoy mismo se están observando? ¿Será que si logra pasar todos los filtros constitucionales del CAL, hay los votos para estas leyes? Mira, yo esperaría más bien que dentro del proceso de tratamiento de los proyectos de ley pueda existir dentro de la Asamblea un debate real dentro de estos 30 días, que puedan presentarse alternativas de alivio financiero para las y la mayoría de los ecuatorianos y que pueda salir una ley consensuada entre los distintos grupos y bloques políticos que tengan interés en resolver y aliviar la deuda de los ecuatorianos, porque es realmente lamentable. Los únicos que en pandemia, en crisis, siguen ganando es el sistema financiero privado, las tarjetas de crédito. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo creo que con esto el tema de un poco orientar a la ciudadanía la real intención de estos dos proyectos de ley que ha enviado el señor presidente. No sé si algo más acotar al final, doctor, abogado, perdón.
Decir que debemos estar atentos a este proceso, a estos proyectos de ley, pero sobre todo también debemos ver cuál va a ser el desempeño de la Asamblea Nacional para presentar precisamente alternativas para los ecuatorianos. Yo tengo fe en que los grupos parlamentarios en la Asamblea van en realidad a hacer un debate donde se va a presentar alternativas y esperamos que esas alternativas no tengan el capricho en Carondelet de vetarle totalmente al proyecto de ley, que ahora ha sido moda, ¿no? Así es, abogado, muchas gracias por su aporte. Yo creo que con esto esclarecemos muchos temas que lamentablemente en nuestro país las leyes no tienen nada que ver con la intencionalidad del texto de la ley. Muchas gracias al abogado Luis Fernando Molina. Él es abogado constitucionalista y ha estado abordando con nosotros las medidas